Paso número 5. Calcular el área de los n rectángulos. Para extremos izquierdos de los subintervalos, al comenzar de la izquierda a la derecha, tenemos lo siguiente. Vamos a denotar estas áreas como L minúscula sub 0, L minúscula sub 1, L sub 2 minúscula, y así hasta L minúscula como subíndice n-1. ¿Por qué se utiliza comúnmente esta notación? Porque es la letra justamente inicial para la palabra izquierda, y como la mayoría de los títulos del cálculo son editados en inglés, pues justamente es por eso que se utiliza esta L. Bien, entonces el primero de ellos, el primer rectángulo va a ser f evaluado en x0 por delta x, es la altura por la base. Si nos damos cuenta, la base es delta x y la altura pues lo da la función evaluado en uno de los extremos, en este caso los extremos izquierdos. Y así tenemos para todos los rectángulos. Bien, de forma particular para nuestro ejemplo, cuando se utilizan extremos izquierdos de los intervalos, al comenzar de izquierda a derecha, por supuesto, de acuerdo a cómo están ordenados nuestros números reales, tenemos que nuestros extremos izquierdos son x0 igual a menos 4, x1 igual a menos 1, x2 es igual a 2 y x3 es igual a 5. Bien, f de menos 4 ya sabemos que es 0, f de menos 1 es 3.9375, f de 2 es 6.75 y f de 5 pues es 8.4375. Bien, delta X es 3, que es la base de todos los rectángulos, o de cada uno de los rectángulos que hemos visto para la aproximación del área. Y bien, entonces tenemos que L sub 0 va a ser f de x sub 0 por delta x. F de x sub 0 sería f de menos 4 por 3. 3 es delta x, la base del rectángulo. Bien, hacemos las cuentas. F de menos 4 ya vimos que es 0. 0 por 3, pues justamente es 0. Recuerde que vimos que el primer rectángulo pues, no había, porque su altura era 0, y pues naturalmente su área también 0. L1 sería el área del segundo rectángulo, f de x1 más delta, digo, por delta x, y eso sería f de menos 1 por 3, que f de 1 es 3.9375 por 3, y haciendo las cuentas sería 11.8125 unidades cuadradas para el área del segundo rectángulo. El tercer rectángulo, considerando los extremos izquierdos, es f de x2 por delta x, que es f de 2 por 3, f de 2 es 6.75 por 3, y esto da como resultado 20.25 unidades cuadradas para el tercer rectángulo. Bien, y tenemos el cuarto rectángulo, el último de estos, considerando los extremos izquierdos, f de x3 por delta x, f de 5 por 3, f de 5 que es 8.4375 por 3, da 25.3125. Y así tenemos el área de los cuatro rectángulos con que queremos aproximar el área, utilizando, por supuesto, extremos izquierdos. Bien, entonces por aquí los tenemos, estas cuatro áreas de los cuatro rectángulos utilizados. Bien, veamos gráficamente qué es lo que tenemos. Pues tenemos que tenemos nuestros extremos izquierdos, el primero de ellos, sus alturas, por supuesto, de cada uno de los rectángulos. El primero de ellos su altura es 0, no hay rectángulo. Bien, y entonces justamente el área, también antes las bases, por supuesto, y el área justamente del primero pues es 0, el segundo va a ser 11.8125, el tercero 20.25 y el último 25.3125. Así tenemos el área de los cuatro rectángulos utilizando extremos izquierdos. Bien, entonces veamos el inciso B. Bien, de nueva cuenta, la palabra derecho, sí, del lado derecho, digamos, se utiliza bueno, tiene como letra inicial R en inglés, y la literatura, la mayoría
que trata sobre cálculo integral, editada en inglés, pues justamente por eso es que le pone una R. Bien, y entonces veamos que ahora usamos los extremos derechos comenzando con x1, x2 y terminando con xn. Multiplicados todos por delta x, porque nuestros rectángulos todos son de la misma base, que es lo que habíamos comentado en algunos de los pasos anteriores, es una partición regular para la literatura que se utiliza en el cálculo integral. Bien, bien, entonces como son extremos derechos de los subintervalos, para nuestro ejemplo en concreto tendríamos x1 igual a -1, x2 igual a 2, x3 igual a 5 y x4 igual a 8. Bien, f de -1 es 3.9375, f de 2 es igual a 6.75, f de 3 de x3 es f de 5, 8.4375 y f de 8 es igual a 9. Delta x es 3, por supuesto, y entonces tenemos R1, que va a ser f de x1 por delta x, sería f de -1 por 3, es 3.9375 por 3. Si se dan cuenta, volvemos a reciclar algunos de los valores que ya tenemos en el primer cálculo, y este es 11.8125. Y así tenemos el segundo, f de x2 por delta x, que corresponde al segundo rectángulo, R sub 2, su área, como lo hemos denotado, de acuerdo a la explicación que ya acabamos de dar, y este sería 20.25, ¿sí? Y así tenemos el tercer rectángulo, R sub 3, su área, y justamente va a dar 25.3125. El último no lo tenemos, R sub 4, donde sí tendríamos que hacer las cuentas. Bien, sería f de 8 por 3, pero f de 8 es 9, 9 por 3 es fácil, 27. Y entonces ya tenemos el cálculo del área de cada uno de los 4 rectángulos utilizando extremos derechos. Bien, veamos geométricamente cómo son estos casos. Tenemos primero nuestras áreas que hemos calculado. Bien, y en la gráfica, ¿qué tendríamos? Pues justamente aquí, los rectángulos, utilizando extremos derechos. Bien, justamente colocamos por supuesto, nuestros extremos derechos. Aquí están desplazados un poquito a la izquierda, deberían estar más bien a la derecha, pero bueno, se debe entender que son los extremos derechos. Bien, entonces las alturas ya las conocemos, ¿sí? Y con esto podemos mostrar también que las bases todas son de longitud 3 para cada rectángulo, y entonces las áreas son las que se están mostrando a continuación. Bueno, entonces ahora sí, hemos terminado el paso número 5, ya sea que utilicemos extremos derechos o extremos izquierdos.